Y en esta mañana vamos a tratar de la honra que merece la palabra de Dios. Cuán importante es valorar la palabra de Dios. Usted sabe, la palabra honrar significa respetar, valorar, ¿no? Dar valor, dar valía, ¿no? Dar peso, también significa obedecer. Y la palabra de Dios demanda honra, respeto, amén, valía. Hay una gran recompensa cuando aprendemos a valorar la palabra de Dios. Tenemos un gran privilegio de que Dios nos hable. Dios nos habla a través de las Escrituras. Y tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios. Dice en Proverbios el capítulo 4, verso 1 en adelante. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, valórala, ¿verdad? Reconócela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por vereda derecha te he hecho andar. Verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice Dios. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. Si nosotros valoramos la palabra de Dios, la atesoramos, nuestra vida no tendrá límites. En esos días de octubre va a venir Nick Vujicic. Les animo que puedan ir a la conferencia de Nick Vujicic. Un hombre que de niño, al nacer, nació sin brazos y piernas. Pero es catalogado hoy día como el conferencista motivador más importante de este tiempo. Pero no tiene brazos y piernas. Pero esquía. Nada. Juega golf. Está casado. ¿Qué más juega? Monta skateboard, ¿no? Skateboard. Está casado y va a tener su baby. Ya tiene. Yo estoy un poco atrasado. Gracias por la información. ¡Wow! Y va a dar una conferencia que se llama Una vida sin límites. ¿Cómo un hombre sin brazos y piernas puede tener una vida donde puede bendecir multitudes de personas y puede hacer todo lo que hace? Porque él abrazó la palabra de Dios. Él abrazó. Hay cuánta gente se lamenta, amén, teniendo todos sus miembros completos, teniendo todas sus facultades completas, y se limitan. ¿Y sabes por qué se limitan? Porque no se están llenando de la portentosa, infalible palabra de Dios. La Biblia nos dice que ante todas nuestras posesiones debemos adquirir la palabra de Dios. Ante todas nuestras riquezas, amén, tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que apreciarla. Si nosotros la engrandecemos, dice el verso 8, engrandécela y ella te engrandecerá.
ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén. Es más, no solamente eso nos dará belleza, una belleza especial, que solamente la tienen aquellos que meditan en la palabra de Dios y la ponen por obra. Amén. Ahora, ¿cómo podemos honrar la palabra de Dios? ¿Cómo honro la palabra de Dios, pastor? O sea, ¿la pongo en la entrada de mi puerta? ¿Sí? Pongo en la entrada de mi puerta, como algunos hogares sé, ¿no? Que tienen una Biblia muy grande, claro, y le ponen inclusive un candelabro, sí, le ponen un pedestal, ya, y tienen una Biblia grande, abierta en el capítulo de no sé qué, ya, y simplemente la tienen y nadie se acerca y nadie la toca nunca. O sea, la tienen de tal manera que no pueden, es sagrada, es sagrado su lugar, pero nunca la tocan, no, la respetan tanto que nunca la leen. ¿Es así que tenemos que honrar la palabra de Dios? No, no es así que honramos la palabra de Dios. No es tenerla en un pedestal, no es tenerla en un lugar que porque tienes una Biblia abierta va a proteger tu hogar. Eso es magia. Eso es una práctica magia, que por el hecho de que, no, como algunos taxistas he visto, para que no les roben, entonces ya no llevan un crucifijo y ponen su Nuevo Testamento ahí, para que los ladrones se ahuyenten porque, hay un Nuevo Testamento está ahí. ¿Así funciona? Quizás por ahí no falte un ladrón que también sea místico y tenga miedo por eso. ¿Me entiende? Pero ¿qué tal si te toca un ladrón ateo? Y se lleva no solo tu carro, sino se lleva también esa Biblia. Como en muchos casos ha pasado. No es así como funciona. ¿Cómo podemos honrar de manera práctica la palabra de Dios? Número 1, la consideras más que la opinión de los hombres. La consideras más que la opinión de los hombres. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los de Tesalónica y ellos los felicitan porque él los felicita a ellos porque ellos tenían una actitud que él quiere reconocer acá en el verso 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, amén, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste a través de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. No recibiste, amén, lo que oíste a través de nuestros labios como la palabra de Pablo. No recibiste lo que ustedes oyeron a través de nuestros labios como la palabra de Nick Vujicic. La recibiste, amén, como es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Amén. Dice además, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios. La palabra de Dios está viva. Digan conmigo, la palabra de Dios está viva. Escuche esto. La Biblia dice que Dios no permitirá que su palabra caiga a tierra, sino que Él hará de su parte para que la palabra cumpla su trabajo. Cuando la palabra de Dios es establecida en el corazón de un hombre, escucha, porque cuando hemos leído acá Proverbios, dice, no, inclina tu oído a mis razones, no, escucha la palabra de Dios, dice, y guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, para que tú puedas ver el accionar de la palabra de Dios, tienes que hacer que esa palabra se plante en el centro de tu corazón. Y si tú dejas que esa palabra se plante en tu corazón, la palabra está viva, hará su obra dentro de ti. La palabra está viva. La palabra tiene vida porque el Espíritu Santo está sobre su palabra obrando, para lo cual fue enviada. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, verso 18, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Él no retarda su promesa para que la tenga por efectiva en tu vida. Si has abrazado la promesa de Dios, en su tiempo será cumplida para tu vida. Porque el cielo y la tierra pasan. Todo el cielo, toda la tierra podrá ser conmovido. Toda la creación podrá ser removida. Pero la palabra de Dios nunca pasa. Wow. La palabra de Dios es demasiado importante. ¿Sabes cómo Dios estableció? ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque cuando Dios estableció el universo, lo estableció a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, ¿no? Sepárese lo seco de los mares. Dijo Dios, venga a existencia las aves del cielo. Dijo Dios, su palabra tiene poder creativo. Por eso, amén, la Biblia dice, puede pasar el cielo y la tierra que ha sido creado, pero lo que crea el cielo y la tierra no pasa. La palabra de Dios tiene un poder creativo, está viva. Por eso es tan importante honrar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de poder tener libertad de oír la palabra de Dios. Hay países donde se persigue a la gente, ¿verdad?, por oír la palabra de Dios. Los asesinan, los persiguen. Me hubiera encantado tener ese video que una vez pasamos aquí de esta gente en la China recibiendo, ¿no?, una caja de Biblias y cómo se abalanzaban literalmente abrazando las escrituras porque no tenían acceso normal a ella, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra que ellos recibieron la palabra como es en verdad la palabra. Cuando tú te sientas en esa butaca, domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábados, y tú escuchas a alguien que abre las escrituras, ¿con qué actitud te escuchas? Como un hombre hablando algo interesante, algo simpático, o lo escuchas con tu corazón abierto, sabiendo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo recibes la palabra de Dios? La segunda forma práctica en que podemos honrar la palabra de Dios es siendo un buen oidor. Diga conmigo, siendo un buen oidor. Diga una vez más, siendo un buen oidor. Proverbios, el capítulo 2, dice lo siguiente. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscareis y la escudriñareis como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre esta hora? Inclina tu oído a la palabra de Dios. Escúchala atentamente. Que nada te interrumpa cuando vas a oír la palabra de Dios, cuando vas a escuchar a Dios. En el pasaje que leímos hace un rato, ¿no?, en Proverbios capítulo 4, verso 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Verso 20 dice, inclina tu oído a mis razones. Tienes que escuchar atentamente. Tienes que escuchar concentradamente. Tienes que escuchar enfocadamente. Tienes que escuchar con tu corazón. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Aquí, en este tiempo, lo más importante, lo más central en todo lo que hacemos es oír la preciosa palabra de Dios que se deposita en nuestros corazones. Amén. ¿Cómo oyes la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud al oír la palabra de Dios? ¿Tomas apuntes? ¿Tomas apuntes? ¿Traes tu cuaderno para apuntar? ¿Tienes tú en tu cuaderno o grabas las enseñanzas? He visto gente que graba las enseñanzas. He visto otros que toman apuntes, otros que compran el CD.
¿Tienes los apuntes de las enseñanzas que has escuchado? ¿Puedes tú decirnos qué se compartió en este púlpito el domingo pasado, el domingo antepasado? ¿Qué se compartió en este púlpito este sábado que pasó? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes compartirlo con otros? ¿Qué compartimos el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos lo tienen apuntado ahí? Honrar a Dios, ¿verdad? ¿Qué compartimos el otro domingo? ¿Se acuerda? ¿Lo tiene apuntado ahí? ¿Cuántos tienen apuntados sus mensajes escritos? No en un papel que usted lo va a dejar, ¿sabe Dios dónde? ¿Sabe qué? ¿Dónde guarda usted su dinero? ¿Dónde guarda usted sus joyas? Si pudiera tener una caja fuerte, primero, si tuviera joyas, ¿no? Bueno, lo más valioso que tenga, ¿dónde guarda usted las cosas que tiene valiosas? Si tuviera joyas, ¿dónde lo guardaría? ¿Tendría posible una caja fuerte? ¿Verdad? Tiene mucho dinero ahorrado, lo pone en un banco, no lo va a poner bajo el colchón de su cama, pero va a buscar dónde guardarlo porque es muy valioso. ¿En qué lugar toma apuntes? ¿En un papel cualquiera? ¿No debería ser el mejor cuaderno que pueda tener? ¿No debería tener la prestancia que debería tener porque es Dios hablándole a usted? ¿No se acuerda usted cuando era adolescente a una joven y le regalaban un diario y ese diario qué bonito era? ¿No? Esos diarios como los hacen unas tapas ilustradas a colores y unas hojas preciosas y tú guardas porque es tu diario, atesoras ahí tu experiencia y apuntas cosas importantes. Amén. Entonces, si tú atesoras la palabra de Dios, tienes que atesorarlo y apuntarlo en algo que consideras importante y luego pasarlo limpio. Respire, que es bueno para el corazón. Yo me acuerdo, y gloria a Dios por ello, cuando no estaba ministrando como pastor muchos años atrás, mi pastor era un misionero enviado de los Estados Unidos. Él era un pastor no pasó por una universidad, pero un maravilloso hombre de Dios. No tenía demasiada instrucción, pero tenía un corazón grande. Y bueno, su castellano no era tan claro siempre. Pero me hicieron saber que una vez su esposa le hablaba a él, decía, Lion, Lion. Ustedes saben cómo son las mujeres, ¿no? Llamando la atención a su esposo, corrigiéndolo. ¿No te das cuenta que todos se duermen? El único que está atento es Herbert. Se sienta en la primera fila, el único que está ahí tomando apuntes. Todos los demás están pestañeando. Lion, tienes que hacer algo. ¿Tomas apuntes? ¿Atesoras la enseñanza? ¿Lo meditas? ¿Compras los CDs cuando salen los CDs? ¿Estás dispuesto a pagar por un CD? Te parece caro, pero sí, por un pollo a la brasa sí pagas. Amén. Tenemos las enseñanzas grabadas y todo sale por internet. Gratis. Gratis. El problema de mucha gente es que considera la opinión de los hombres antes que lo que dice la palabra de Dios. Primero consultamos a los hombres antes de consultar a Dios y su palabra. Pero los hombres pueden fallar, su palabra no falla. Una forma buena de oír la palabra de Dios, de honrar la palabra de Dios, es llegando temprano. Llegando temprano, no solo para escuchar el mensaje, sino también para alabar a Dios. Amén. Para honrar su nombre. Los cultos realmente los dividimos básicamente en dos partes. Uno, la primera parte es para Dios.
Y la segunda parte es para nosotros. La alabanza es para Dios. No te pierdas la primera parte, porque es para Dios y después es para nosotros, para ser ministrados por su palabra. ¿Cuánto anhelamos la palabra de Dios? ¿Eres un buen oidor? 3. Otra forma de honrar la palabra de Dios es: lees, meditas, estudias, memorizas y escudriñas la palabra de Dios. La estudias, la meditas, te deleitas en ella, la escudriñas, profundizas en ella. La medida de tu madurez en tu vida está directamente proporcional a cuánto o cómo meditas y escudriñas la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 17, porque no estoy hablando ahora no solamente de escuchar, estoy hablando también de meditar, estudiar, no solamente leer, cualquiera lee. Estoy hablando de meditar, estoy hablando de escudriñar. Hechos 17, vamos a leer desde el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Diga conmigo, nobles. Normalmente cuando hablamos de nobleza, la gente piensa, lo asocia, ¿no?, con gente de alcurnia, ¿no?, de un estatus de nivel alto, la nobleza. Pero no hay una nobleza más importante que pertenecer a una clase social, que es la nobleza del corazón. ¿Amén? ¿Eres una persona noble? ¿Cómo podemos saber si tú eres una persona noble? ¿Por qué aquí se les denominó nobles a estos hermanos? Fíjese. Verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosa es nobleza? Según la palabra, es que tú llegas a tu casa, tomas tus apuntes y escudriñas y comparas que lo que escuchaste realmente está de acuerdo a lo que dice la Escritura, y si el versículo que se tomó está en el contexto real de lo que la palabra de Dios dice, y verificas y confirmas que lo que Dios dice en las Escrituras es de acuerdo a lo que escuchaste. Hermano amado, no importa cuán elocuente sea el orador, el predicador, no importa cuán bien te caiga ese predicador, y no importa cuántos miles de personas lo escuchan, si lo que este hombre, por más maravilloso que sea, qué sé yo, o grande, o considerado grande, pero si lo que este hombre enseña, aún siendo este servidor, ¿me entiendes tú, pastor? Si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tú no tienes que recibirlo. No tienes que aceptarlo. Tú tienes el deber de ir y cotejar de que lo que escuchaste está de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí Pablo está diciendo: yo fui y les prediqué. El apóstol Pablo les predicó, pero ellos eran tan nobles que simplemente fueron y cotejaron en las Escrituras si realmente lo que Pablo decía tenía como base la palabra de Dios. Esa es tu nobleza. Ahí está tu nobleza. No porque escuchas con desconfianza, no porque escuchas con duda, escuchas con gozo, escuchas con confianza,
Pero escudriñas la palabra de Dios porque amas a Dios ante todas las cosas. ¿Se acuerdan de la enseñanza pasada? El temor a Dios debe ser primero. La honra a Dios debe ser por sobre toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Escudriña la palabra de Dios. Profundiza en ella, medita. Usa tu imaginación. Llora con ella. Ríe con ella. ¿Te deleitas más viendo una película? ¿Te deleitas más viendo tu programa favorito? ¿Te deleitas más en una conversación? Hay algo que tienes que afinar en tu corazón. ¿Cómo honramos a Dios de manera práctica? Pregunto, ¿tienes una buena Biblia? Primero, ¿tienes Biblia? ¿Tu Biblia tiene concordancia? Cuando todos comenzamos con una Biblia, a veces sin concordancia. Lo importante está en una Biblia. Te compraste tu Biblia. Bueno, ahora necesitas una Biblia de estudio. Necesitas una Biblia que te ayude a profundizar. Ahora, si quieres ir más adentro, necesitas un diccionario bíblico. Necesitas tú, porque hay términos arqueológicos, históricos que no comprendes, ¿verdad? Entonces un diccionario te va a ayudar para que tú mismo tengas tu tiempo devocional con Dios. ¿Tienes una buena Biblia? ¿Tu Biblia está bien cuidada o parece un papiro? Amén. En buena hora si parece un papiro bien subrayado a colores, porque la usas. Amén. No estoy hablando de esas Biblias que parecen intocables, que no está marcado nada. Sí, marca tu Biblia, ponle colores, subráyala, ponle anotaciones, que se note que esa Biblia está siendo usada. Búscate otras versiones de la palabra de Dios para que compares. Puedes sacar más provecho. Otra forma y para terminar, en que tú puedes honrar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Me temo que algunos, ya a esta altura del mensaje, se han dado cuenta que no hemos estado honrando la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual tu vida está como está. Y por último, 2 puntos. ¿Pones por obra la palabra de Dios? La última o la penúltima forma de honrar la palabra es poniéndola por obra. Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra. Santiago 1:22. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué vas a hacer mañana? No me refiero a que, ¿no? Me refiero, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Qué vas a hacer el miércoles? ¿Qué vas a hacer el jueves con lo que hoy has oído? Normalmente nos concentramos en el domingo. Nos concentramos en el domingo, ponemos nuestra atención en el domingo. Sí, gloria a Dios el domingo. Pero ¿qué de tu lunes? ¿Qué de tu martes? ¿Qué de tu miércoles? ¿Cómo llegas al próximo domingo? ¿Qué vas a hacer mañana con lo que has oído hoy? Pregunto, ¿qué hiciste con la enseñanza de honrar a los papás? ¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar a los hijos? ¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar a tu esposo? ¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar a tu esposa? ¿Qué hiciste con esas enseñanzas?
¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar tu casa? ¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar a Dios? ¿Qué hiciste con la enseñanza de honrar las autoridades difíciles? Pastor, eso no predicó. Sí, pero la otra vez sí lo prediqué. ¿Estamos poniendo por obra la palabra de Dios? Hermano, yo te prometo que si tú a la fecha has puesto por obra todos estos temas, tu matrimonio, tu familia está brillando. Pero ¿sabes por qué no está brillando? Porque te has acostumbrado a escuchar y a decir amén, 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 amén. Porque eres una ovejita que dice amén, amén, amén. Pero cierras tu Biblia ahora, guardas tus notas ahora y hasta el próximo domingo, y ahí está ese círculo vicioso sin que tú vayas y medites en lo que has oído y te vuelvas un hacedor de la palabra de Dios. Si nosotros pusiéramos por obra la palabra de Dios, una de las razones por la cual nosotros no deseamos comer más, no tenemos más hambre de la palabra, ¿sabes cuál es? Por la cual llega una experiencia como de un hartazgo, como que ya no hay un asombro. ¿Sabes por qué? Porque tenemos empacho espiritual. ¿Y qué es un empacho espiritual? Has oído y has oído y has oído, te has engordado, pero como no estás operando y obedeciendo a la palabra, te has empachado. Y no hay peor cosa que una persona empachada. Amén. Una persona empachada. Dios mío, pobre baño. Tiene empacho. Y a veces caemos en el empacho espiritual porque no estamos siendo hacedores de la palabra. Engrosamos nuestro corazón. Amén. Y ya estamos ahí escuchando y nos volvemos críticos de la palabra y nos volvemos oidores y caemos en la rutina porque no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Pero si ponemos por obra la palabra de Dios, nuestras vidas se expanden. Honra la palabra, engrandécela y ella te engrandecerá. Aleluya. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer pasado mañana? ¿Qué vas a hacer el miércoles?